Bien, la reinserción social de los presos en nuestro país sigue siendo un debate abierto y es uno de los objetivos que tiene el mismo sistema penitenciario. Sin embargo, nos preguntamos cómo se puede llevar a cabo y en qué casos no es viable. Algunos sectores de la sociedad piden penas más duras y el cumplimiento íntegro de las condenas. Otros aseguran que la prisión por sí sola no es la solución. Hay estudios que demuestran que cuanto más años se está en prisión, mayor es la dificultad para llevar una vida normal fuera de la cárcel. Bien, de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con los invitados que nos acompañan hoy en la mesa. Les presento a Carlos Luis Martín, responsable del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias del sindicato CESIF. Muy buenas tardes, bienvenido. Encantado. Saludamos también a María Elena Alfaro, directora de la Fundación ARET, que ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social, entre ellas algunas que están o han estado en prisión. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y por último saludamos también a José Becerra, coordinador del Observatorio de la Delincuencia del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, para empezar, nos gustaría preguntarles si creen que toda la población penitenciaria puede ser reinsertada. María Elena, ¿cuál es su opinión? Hombre, toda, así, la generalización, yo diría no. ¿Toda es imposible? Toda no. Sería el ideal. Carlos. Pues mire, tengo que decirle que nosotros desde el sindicato CESIF no creemos en la reinserción. Sabemos que existe, que es algo bastante mejor. Para nosotros, reinsertable todo tipo de interno y todo tipo de delitos. Ahora bien, tienen que querer. No podemos menospreciar la libertad humana y el libre albedrío. Irrecuperable solamente aquel que no quiere ser recuperado. José. Bueno, desde la perspectiva científica se sabe que hay un porcentaje de internos que se pueden reinsertar y que de hecho lo consiguen, pero desde luego en ningún caso llega a porcentaje cercano al 100%. Estamos en porcentaje que la reincidencia suele estar en porcentajes del 40%, 50% como mucho, con lo cual podemos presumir que el resto son aquellos que consiguen reinsertarse. Y en cuanto al endurecimiento de las penas y el cumplimiento íntegro de las condenas, ¿es aconsejable en algunos de los casos? Yo considero que no es un factor a favor de la inserción, sino contrario. Puede perjudicar más que beneficiar. Imagínate tú pensar tu proyecto de vida 9 años dentro de una prisión o 15, con una perspectiva a veces de puertas cerradas, falta de personal, falta de oportunidades laborales fuera. El alargamiento de condena es creo yo, según entiendo yo, un factor absolutamente en contra del proceso de rehabilitación personal y reinserción, porque eso necesita motivación, fuerza, competencias, capacidades, ilusión, red y fuerza para decir que me den otra oportunidad. Imagínate tú, 15 años por delante, con 20 o 18, si entras a una prisión. Imagínate tú cómo haces un proyecto de 15 años para adelante, si sabes que son 15. Es mucho más fácil pensar en 6, en 3, en 9, que se podrían hacer 6. Pero ponte tú con tu fuerza juvenil a pensar 15 años de perspectiva. Pues todo depende. Las penas tienen que ser proporcionales al daño efectivamente causado. Hay que decir que a nadie nos gusta privar a nadie de libertad, eso es así. Las personas nos gusta que estén libres, pero que se causa un daño muy elevado a la sociedad. En ocasiones hay que cuantificar esta pena, y es importante que se cuantifique porque hay una de las finalidades de la pena, entramos en este tema, que es el de los fines de la pena, no solo la reeducación y reinserción social, como dice el artículo 25.2 de la Constitución, que me gustaría matizar algo. La reeducación es para la administración penitenciaria un imperativo categórico, es nuestra obligación darle reeducación, pero la reinserción social es más una obligación de los internos cuando salen en libertad que un derecho. Es un derecho fundamental, pero depende de ellos esencialmente. De lo contrario, estaríamos negando este libre albedrío del que hablaba y estaríamos hablando de personas que no tienen dignidad, pues porque no tienen capacidad de elección, que están sometidas a las circunstancias y que podemos hasta excarcelarlas, pero no podemos hacerlas libres, porque van a estar privadas de esa libertad interior básica, ¿no? La reinserción social no es el único fin de la pena. Esto también conviene decirlo. Y no porque lo diga yo en este caso, sino porque lo dice el Tribunal Constitucional y porque es de lógica. La retribución de la pena, que es que haya una proporcionalidad entre el daño causado y lo que se paga, nace como un intento humanizador de la pena de prisión que en épocas como la Segunda República propugnaba el positivismo criminológico
y acabó pues negando el concepto de culpabilidad de las personas y sustituyéndolo por el de peligrosidad. Y como todos sabemos, el concepto de peligrosidad es un peligroso concepto, porque acababa habiendo sentencias indeterminadas y tuvo que venir la retribución para poner unos límites. Y muchas veces se identifica equivocadamente la retribución con que cumplan más pena. Esto no es así. Me gustaría poner un ejemplo. Pensemos en una persona que comete un delito poco grave como un hurto. Bien, si nosotros somos retributivos, tenemos que darle el tercer grado inicial. Porque el daño que ha hecho es pequeño, entonces si estamos simplemente retribuyendo. Sin embargo, si actuamos con planteamientos preventivos especiales, en este caso de reinserción social, a lo mejor tenemos una persona que lleva 30 ingresos en prisión y precisamente como nuestra finalidad no es ya que retribuya, sino que no lo vuelva a hacer, a lo mejor le hacemos cumplir más tiempo de condena. Por tanto, los estándares son muy generales y hay que andar en los casos concretos. ¿Un terrorista debe cumplir sus penas? Sí. ¿Un asesino debe cumplir sus penas? Pues tiene que cumplir más que una persona que comete un hurto, porque no nos vale de nada que nos diga que se porta muy bien y al día siguiente soltarlo. Depende. Decir las penas se tienen que cumplir o no, pues depende del caso. Tenemos un sistema llamado sistema de individualización científica. Esto es muy importante, tenemos que individualizar los casos. Para nosotros no hay dos casos iguales. José. Bueno, el asunto del cumplimiento íntegro de las penas, que es algo muy de lo que se habla mucho en nuestro país, ciertamente en los países de nuestro entorno no es una cuestión tan controvertida. Y de hecho aquí, haber impuesto legislación en ese sentido, en que se cumplan íntegramente las penas, nos ha sacado un poco de la dinámica en la Unión Europea, en la Europa de los 27. Esto hace que España tenga los cumplimientos efectivos más altos de toda Europa, con diferencia. Tenemos menos ingresos en prisión que muchos países, tenemos una delincuencia mucho más baja que el resto de los países de Europa en general, pero luego nos encontramos con una población penitenciaria muy alta. Y eso es debido precisamente a nuestra imposición de que las penas deban cumplirse íntegramente, algo que, como digo, se hace con mucha más contundencia que en los países de nuestro entorno. Lo que nos está ocasionando este gran problema que tenemos del hacinamiento en prisión y que nos pone en unas elevadas tasas de ocupación en las prisiones. Y si lo hemos entendido bien, entonces al endurecer las penas, ¿disminuye la violencia? La violencia en general en la sociedad. La delincuencia, quiero decir. No hay prueba alguna de que la entrada en prisión de más o menos personas tenga relación con la delincuencia en los países. De hecho, nuestro país ha sido denominado en el mundo científico como uno de los pesimistas, porque percibe la delincuencia como mucho más grave de lo que realmente es. Nosotros, junto con Portugal, creo que tenemos una percepción equivocada de que la delincuencia en nuestro país es mucho más elevada de lo que las cifras demuestran. Mientras que hay otros países que son mucho más realistas, como Francia, que la población conoce con más precisión el nivel de delincuencia que tiene, y otros que son muy optimistas y que creen que tienen una situación mejor en su país de la que realmente tienen. Nosotros somos pesimistas, creemos que tenemos más delincuencia de la que realmente tenemos. Yo me acabo de enterar de lo duros que somos. Porque es que en 2010 hubo una reforma del Código Penal, que a mí me gusta llamar la amnistía penal encubierta de los traficantes de drogas, que por cierto no salió en ningún medio de comunicación, pero parece no era tan interesante como el fútbol o los toros, y que ni más ni menos ha vaciado en 4.000 personas en 3 años nuestras prisiones. Ha habido también 4.000 inmigrantes extranjeros, 4.000 personas que se han ido por X razones, es decir, que tenemos menos ocupación ahora mismo en las prisiones, pero yo me pregunto a qué coste, ¿no? Porque claro, esto de la política criminal es como una manta que si tiras de la cabeza te destapa los pies y viceversa, ¿no? Pues atendiendo a los últimos datos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, somos el país del mundo que más cocaína y cannabis consume y a edades muy, muy preocupantes, sobre todo en un ámbito que se está socializando, porque si empezamos a consumir con 13 años, que hay una crisis económica bestial. Y bueno, pues sí que hay una dureza y sí coincido con José en ese sentido. Lo que ha habido un incremento, una penalización de delitos ideologizados. Es decir, ha habido una criminalización de conductas que antes eran meramente administrativas, como los delitos contra la seguridad de tráfico. Ahora sí. Ha habido un auténtico etiquetamiento en materia de violencia de género, porque todos estamos muy comprometidos con la violencia doméstica. Pero cuando entra la ideología, aquí todos los presagios de la criminología crítica se convierten en realidad, la profecía autocumplida. A mí me gustaría aportar un poquito. Yo esta tarde entro en la prisión de Manresa y me gustaría que los chavales que nos están mirando, digamos, sepan también la posición de la Fundación ARED. En general hablamos de la posición femenina, claro, porque nos debemos a ellas. Creo que el perfil varón-mujer es completamente diferente.
Y me gustaría hacer una pequeña, gran puntualización de un gran desacuerdo. El tema de la proporcionalidad. ¿Realmente tú crees que el principio de proporcionalidad, donde se debería basar toda la justicia, todo el esfuerzo del cuerpo, tú crees que es real en nuestro código? En nuestro código, lo importante, Elena, no es a veces la pena en abstracto, sino cómo se cumple. Y es que el truco de nuestro Estado es el siguiente. Vamos a fingir mucha dureza penal para contentar la demanda vindicativa de la sociedad y luego le vamos a soltar por la puerta de atrás. Es decir, le vamos a poner a ustedes... la hipocresía. Le vamos a poner a ustedes a un señor que le hemos pregonado... Ahora va. Pero usted me lo suelta rapidito. Perfecto. Entonces ahora yo creo que podemos empezar a dialogar bien. Es decir, yo he visto en prisión personas condenadas triplemente. Una por el delito. Efectivamente, traes cocaína al aeropuerto del Prat y puedes causar mucho daño con esos 500 gramos de cocaína pura, y otro puede ganar muchísimo dinero. El alijo de cocaína grande que pasa por ahí, ese no entra en prisión, entra la mula. Nosotros en nuestra población, las alumnas, las trabajadoras de ARED, la mitad eran extranjeras, antes era todo Colombia, después fue todo Brasil, Bolivia, después se ve que han mejorado los controles para que no saliera de allí, empezó Buenos Aires, Argentina, y ahora es todo Nigeria. Es decir, la ruta de la droga va buscando un lugar donde los controles estén abiertos y llega la que llega. Y entonces, tema de proporcionalidad. No me quiero extender, pero quiero hoy cuando vuelva a la entidad que las chicas que estarán mirando lo mirarán esta noche y dicen, oye, María Elena, juégate y di lo que pensaré. No, desde luego. Y volviendo, Elena, al tema de la reinserción social. Sí. ¿Los programas terapéuticos realmente son útiles? ¿Funcionan? ¿No? Son absolutamente imprescindibles. Son los que generarán mayor seguridad para la sociedad. Y retomo, Carlos, tú decías la sociedad nos pide seguridad. Hablemos de esos programas. Vale, no, espera, que sí. Y te termino. Y entonces es, efectivamente, ese tema rehabilitador, ¿y por qué te contesté el 100% no? Nosotros tenemos un principio, toda persona tiene derecho a recuperarse, pero a veces la persona está con tal deterioro que sería una quijotada demasiado grande decir todos, ¿no? El 100%. No, por supuesto. Pero sí, el tema este es importante, la proporcionalidad. Bien. Me parece que es un tema clave. Todo el mundo se puede... y la rehabilitación, que es la misión constitucional, efectivamente, la pobre prisión, la decadente prisión, la carente prisión y a veces la ineficaz. Bueno, si hay algo precisamente que demuestra la criminología... Sola es absolutamente imposible y nosotros, las reinserciones que tenemos casos de éxito muy grandes. Estamos hablando de mujeres, Sí. Efectivamente, Luego las mujeres hablaremos. nos rehabilitamos más rápido porque lo que perdemos entrando en prisión es mucho más de lo que pierde un varón. Ese es el secreto. Una mujer pierde los hijos. Hablaremos luego hablamos de esto las cuando mujeres. tú quieres. Vamos a centrarnos un poquito en las terapias, Carlos. Pues mira, lo primero que hay que definir es el concepto de tratamiento penitenciario, porque dependiendo del concepto que acojamos, tenemos soluciones muy distintas. El concepto legal es el concepto etiológico, es decir, nos dicen que tengamos en cuenta qué causas han intervenido en la conducta para cometer el delito y las corrijamos. Se nos dice por parte de la doctrina penal, por parte de medios de comunicación, por parte de la agitación y propaganda de algunos medios, que este concepto ha sido superado. No sé por qué, las leyes se superan por otras leyes en virtud de un concepto prestacional. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que tenemos una sociedad que quiere derechos pero no quiere deberes. Ese es el problema. Entonces, cuando las personas ven la reinserción social como un derecho fundamental pero no lo ven como una obligación, te hacen el siguiente planteamiento: usted reinsérteme, y nosotros le decimos, no, perdone, yo le voy a reeducar y usted se reinserta, pero tengo que ver lo que a usted le ha ocurrido. Voy a poner un ejemplo concreto para no ser tan críptico, ¿no? Traficante de drogas que llega a la prisión por haber traficado con hachís. Bien, tiene buena vinculación familiar, no consume drogas y tiene trabajo. Para el concepto prestacional, nos dicen que le demos prestaciones, que si nos presenta un contrato de trabajo, esa persona está reinsertada. Para nosotros, los que aplicamos la ley, decimos, no, porque esta persona, en términos del artículo 59 de la ley, tiene capacidad para no cometer delitos, pero no tiene la intención. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, en la intención de que él no cometa delitos. ¿Cómo se trabaja la intención? Existen programas de tratamiento menores, pero para lo que tiene que haber no lo hay, porque programa de tratamiento contra la salud pública lo estamos implementando nosotros, pero no existe acogido por toda la institución. Para delincuentes de cuello blanco, pues podría haber. Tenemos que desgajar cuáles son los elementos tratamentales necesarios. En este caso, pues empatiza con la víctima. Tienes una víctima difusa
pero estás destrozando, estás envenenando a la juventud. Pues Carlos, si te parece, antes de continuar, queremos mostrarles la terapia asistida con animales de compañía que se lleva a cabo en la prisión Madrid 3, en Valdemoro, un programa de la Fundación Affinity que favorece la convivencia de los internos. Atentos. Hay perros que trabajan para que se haga justicia y los hay que lo hacen cuando la justicia ya ha hecho su trabajo. Rey y Princess son dos residentes más en la prisión Madrid 3, en la localidad madrileña de Valdemoro. Llegaron desde la Fundación Affinity, que colabora con instituciones penitenciarias desde 2001 y con el Centro Penitenciario Madrid 3 desde 2011. El programa está dirigido a internos que tengan algún tipo de afección psicológica, de enfermedad mental o problemas de relaciones con los demás. A través de su participación en el programa se ha comprobado que mejoran en el plano físico, puesto que alivian el estrés o la ansiedad, mejoran también el plano psicológico porque son capaces de mejorar su autocontrol y sobre todo mejoran en el plano social porque gracias a la relación con los animales aprenden a relacionarse también con otras personas. El programa del TACA consiste en un horario diferente a lo largo de todo el día. Por la mañana salen unos internos, usuarios y cuidadores que se dedican tanto a cuidar a los animales como a limpiar el recinto, hacen actividades con el canil de saltar, correr, les preparan la comida, luego les tienen un tiempo también de caricias y tal establecido en el programa y luego les preparan, antes de irse al turno de la tarde, les tienen que dejar preparar el agua y la comida. Tenemos un grupo de ayudantes que les enseñan, les enseñan cómo tienen que llevarlos por la correa, cómo tienen que soltarlos, en qué condiciones, y les enseñan a darle refuerzo solamente cuando es necesario, cuando es conveniente. Y entonces este grupo de apoyo es el que de alguna manera mantiene el entrenamiento de los perros y mantiene el que los usuarios vayan sabiendo qué hacer. Yo soy cuidador aproximadamente hace un año. Mi labor consiste en no solamente cuidar de los animales, sino también de apoyo a los internos. Cuando ellos vienen aquí, pues que interactúen con los perros, que de alguna manera se acostumbren a ponerles de comer, a limpiarles. Llegamos aquí por las mañanas, limpiamos un poco la perrera, limpiamos a los perros, hacemos unas actividades con uno de los perros. Y luego pues a las 9:30, 10 salimos a los módulos a buscar a la gente. Tener más tiempo para poder salir a los pasillos con ellos y acostumbrar al perro que vaya al lado de uno. Hay un método, lo que pasa es que requiere tiempo, paciencia y saberlo hacer. Es pararse, en el momento de que haya, muy bien continuar. Claro, esto lleva mucho tiempo, pero al cabo de los días cumple su efecto. La prisión afecta en todos los niveles, entonces a veces hay problemas de conducta, pero a veces simplemente pues es un problema emocional, de tensión, de ansiedad. Y estas salidas con los animales les hace mucho bien, porque sobre todo te sueltas un poquito más, no tienes que estar pensando todo el día en lo mismo, no sé, haces otras cosas, estás más al aire libre también y el cariño de los animales es una cosa que llega muy adentro. Si él te ve a ti mal, el perro va a venir, se te va a arrimar, te va a intentar jugar contigo, por muy deprimido que tú estés. Este programa tiene como finalidad el que aquellas personas que tengan a lo mejor problemas de conflictividad dentro del módulo y tal, y que no sepan canalizar esos problemas, puedan beneficiarse de un sentimiento de autorresponsabilidad, de relación con un ser vivo que quieras o no, va fomentando también el que te puedas relacionar posteriormente con personas, por un lado, y luego aquellas personas que tienen problemas de demostrar sus emociones o que están un poco aislados en el módulo y tal, porque personalmente ellos tienen esos problemas, puedan poco a poco ir mejorando e ir relacionándose con el resto de compañeros. Unos estamos por un delito, otros por otro, y quieras o no, las relaciones siempre chocan. Sin embargo, un animal no. Un animal nunca te va a discutir algo que tú pienses, algo que tú digas, algo que tú hagas. La psicóloga que lleva el programa pues hace una evaluación psicológica previa a la inclusión en el programa de los internos usuarios y cada cierto tiempo, cada 6 meses, va haciendo también una evaluación y se comprueba tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo pues que mejora en ciertas escalas de comportamiento o de habilidades sociales o
de ansiedad, etcétera. Tenemos además muchos preventivos que muchas veces todavía tienen derecho a la presunción de inocencia, no tienen un programa de tratamiento por el tema adictivo, pero sí necesitan algo que emocionalmente les estabilice, y esto funciona con ello. Quería salir un poco del módulo, me sentía deprimido, era un poquito agresivo, tal, y desde que estoy con los perros la verdad es que estoy muy bien, muy tranquilo. Me quita bastante los pensamientos de que estoy en prisión, ¿no? Porque estás en un sitio muy encerrado y cuando estás aquí con los perros pues te olvidas de todo, ¿no? Y la verdad es que te ayuda mucho. Pues a mí los perros me ayudaron. No estar pensando en, pues me voy a comer un montón de pastillas o hacer cualquier burrada. Ellos estimulan un poco la mente. El programa de terapia asistida con animales de compañía está presente en 15 centros penitenciarios españoles, en los que hay 34 mascotas. 30 de ellos han sido criados en la fundación, los otros 4 los buscan en protectoras para recuperar animales con grandes capacidades terapéuticas. Rey y Princess, que proceden de 2 centros protectores diferentes, no entraron aquí para cumplir condena. Entre los beneficios que obtienen está el cariño que tal vez no le dieron sus dueños anteriores. El centro de Madrid 3 fue el primero de ellos donde los perros se habían rescatado de perreras, de centros de cuidado de estos animales, o sea que eran perros que habían tenido un pasado ciertamente triste. Son animales que vienen de a lo mejor perreras o lo que sea y han tenido antes otros dueños y de alguna forma han sido maltratados, los castigaban o los maltrataban a base de golpes y eso, y venían aquí acobardados. Llegaban aquí muy tímidos, Eso es ir dándoles confianza poco a poco, dándoles cariño, pues dándoles afecto, dándoles la comida incluso con la mano muchas veces si no quieren comer. Los fines de semana también se permite que los perros puedan ir a los demás módulos, entre semana pueden ir también todos los días a los módulos de los usuarios. De los usuarios o de los cuidadores. Los cuidadores se los llevan a los módulos de los que pertenecen y se permite que, estando ellos presentes, los demás internos puedan jugar con ellos y estar con ellos y relacionarse con los animales. En alguna ocasión han salido con los internos y ese es el ideal que nosotros tenemos en el programa, los del equipo de tratamiento, pero eso siempre genera más dificultades de tipo administrativo. Entonces, si hay otras salidas por aquí por el campo que sí las hacen con internos de la sección abierta. Aquellos internos que están clasificados en tercer grado sí que pueden salir. Los internos que en segundo grado, los usuarios o los cuidadores los sacan hasta lo que se puede el margen de la prisión de segundo grado, se los pasan a los internos de tercer grado y ellos, acompañados de la monitora ocupacional, salen por lo que es el recinto exterior de la prisión. Este es una parte de oxígeno dentro de un mundo cerrado. Bueno, pues lo acabamos de ver, terapias con mascotas, José, yo no sé, bastante innovador, parece. Sí, absolutamente. De hecho, en el informe que hicimos el año pasado era una de las terapias que destacábamos como innovadoras y que su utilización había aumentado mucho en los últimos 4 o 5 años en nuestro país. Junto a esa, otras con jóvenes, con drogodependientes, etcétera, que nos dan, porque claro, la población puede preguntarse, ¿realmente vale la pena hacer estas iniciativas? ¿Esto tiene alguna repercusión? Que pongamos a los internos con animales, ¿esto sirve de algo? Porque al fin y al cabo invertimos recursos en esto. Bueno, la respuesta desde el mundo académico y científico, desde la criminología, es desde luego sí. La prisión, sencilla y llanamente, como pena estricta y donde no se hace nada, no aporta nada. Solo aporta un periodo de encierro, con lo cual solo aporta pues, un periodo en el que el sujeto puede reflexionar más o menos. Cualquier terapia que se ha hecho, cualquier programa, con ciertas diferencias, pero en general, todos ellos mejoran los porcentajes de reincidencia, tanto en España como en Europa, como a nivel internacional. Bueno, en la vida para tener éxito no hay que hacer cosas extraordinarias, hay que hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien hechas. Lo que se tiene que hacer no se hace. La terapia asistida con animales tiene su virtualidad para enfermos mentales. Ahí está muy bien. Si la sacamos de ahí, parece casi una broma decir que se pueda bajar la reincidencia por este tipo de programas, ¿no? El Estado hay 3 cosas que tiene que hacer y que no hace en vez de dedicarse a estas cosas, ¿no? Y yo lo voy a hacer en 15 segundos, no en 30. La primera de ellas es dirigirse a los internos, tener un diálogo intersubjetivo con ellos y a su familia, así decirle lo siguiente: no nos importa lo bajo que ustedes lleguen a caer, vamos a bajar
le vamos a dar la mano, lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a casa sanos y salvos. Pero ustedes tienen que colaborar. Si ustedes no colaboran, no podemos hacer nada. El segundo mensaje tiene que ser para los propios funcionarios de prisiones, que somos no solo agentes de autoridad, sino agentes de reeducación, ¿no? Y tenemos que decirles, sentiros orgullosos del puesto que tenéis. Tenéis un puesto muy bonito porque desarrolláis vuestra capacidad de empatía con el mal ajeno de las personas que están allí y enfrentáis dilemas morales. Así que la cabeza bien alta y muy orgullosos que vosotros sois los buenos. Y en último lugar, y muy importante, las víctimas. Las víctimas habitan en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, pero no habitan en nuestra legislación. Hemos propuesto al ministro de Justicia toda una elaboración de una teoría general victimológica, una parte general de la victimología, con un informe victimológico concretamente para las prisiones, con una figura llamada defensor de la víctima. Intentamos que nos respondan. Ese era el mensaje que Elena, a mí me encantaría complementar lo suyo, pero no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, la televisión, y es una pena, pero creo que es un discurso válido, pero pequeño y tal, y habría hablemos que de esa hablarlo, reinserción. La próxima vez. Hacías pues la reinserción es posible, está claro. Entre mujeres y hombres es diferente. Yo conozco más, porque nos debemos a ellas, pero estamos recibiendo también un porcentaje. ¿Qué hacéis vosotras en ARET? Nosotros nos dedicamos primero a acoger a todo ser humano con amabilidad y con pautas, digamos, de respeto máximo a todos los derechos humanos. En prisión la gente solo está privada del derecho de la libertad, pero a veces el día a día va privando por un hacer determinado, por masificación, porque no hay profesionales suficientes, por falta de recursos, por muchas causas. Primero, es un trato privilegiado. Ellas son la razón de ser de la entidad. El primer tiempo es donde llegué. Las chicas se preguntan, por ejemplo, los primeros, tenemos un comedor social, vienen, me comen, eligen, deciden o cocinan, fríen un huevo frito. Hace años que no comen un huevo frito y te invitan, se lo hacen ellas, ¿quieres otro huevo frito? Sí, empiezan a ver la vida real. Se les cae un plato. El otro día he visto una persona mayor que yo, mira que tengo años yo. Pero recibo información, Elena. Acabada de llegar, acogida incondicional de un ser humano que ha llegado para aprovechar una oportunidad. Inmediatamente se pone una educadora al lado y una formadora al lado. Vienen voluntariamente, nadie las obliga. La Junta de Tratamiento dice Fundación ARET puede ser una oportunidad. Un curso de formación que no dura 3 días ni 3 meses. Un curso de formación, y hay que pensar, un año, año y medio, que tiene sus prácticas laborales para el tema de relación con el afuera. La prisión es un mundo muy cerrado que hay que aprender a relacionarse. Formación práctica en la profesión y formación, fortalecimiento de toda la persona, porque todas las competencias se quedaron, o no las había, o se quedaron disminuidas. Acompañamiento personalizado, uno por uno, para quitar el peso que llevan, que son 300, o son 90 en el módulo. Una. Empresas sensibles, empresas que se fían. Cuando la persona empieza a fiarse de sí misma, pues porque tú te has fiado de ella, el empresario se fía e inserción laboral. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, Elena. Se nos ha ido el tiempo. Pues gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Carlos, José. Gracias por la visita. Muchas suerte, gracias, suerte a los tres. Gracias.